Pues la filantropía o el amor al semejante es la virtud principal del médico. Amigas y amigos, si el médico no la tiene, su ejercicio profesional será frío, deshumanizado y peligroso. Esto les decía Sócrates, el padre de la medicina, a sus alumnos hace 400 años. Pues en nuestro país se estima que existen más de 17,000 casos de irresponsabilidad y negligencia médica, de los cuales solo un 5% son resueltos favorablemente, para la víctima, claro. Frecuentemente los casos de irresponsabilidad y negligencia han llegado a ser graves y los resultados han sido fallecimiento, lesiones irreversibles, secuelas orgánicas y psicológicas. Así que de este programa va especialmente para los médicos que cometen errores de medicación, de diagnóstico y errores quirúrgicos, entre otros, que no solo afectan al paciente, sino a toda la familia. Negligencia viene del latín negligo, es descuido, omisión y falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto médico. Y les voy a dar un ejemplo de descuido. Hace unos meses un médico del Seguro Social que atendió a mi nuera, porque está esperando bebé, le mandó a hacer unos análisis de próstata. O sea que ese doctor pues deja mucho que desear. ¿Ustedes no piensan eso? Por supuesto que cambiamos de médico y créanme que he oído muchísimas quejas de personas que han recibido malos tratos de parte de médicos, ineptitud y sobre todo falta de humanidad. Creo que los médicos deberían ser los profesionistas más humanos porque trabajan con la vida de las personas. Y en este inicio de mes patrio se encuentra conmigo el licenciado René Conde, abogado de Tacos y Caviar, para que nos aconseje qué hacer legalmente y dónde acudir cuando somos víctimas de una negligencia médica o irresponsabilidad por parte de los médicos. Les recuerdo que pueden ver nuestros programas en www.youtube.com/Tacos y Caviar y en Facebook Tacos Caviar TV. Yo soy María José Lazo y estos son mis Tacos y Caviar. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Museo Chincolo, Centro Cultural, y Ecomundo en Muros, conciencia ambiental a través del arte. René Conde, gracias por estar aquí y darnos un poquito de luz en esto de los médicos y de la irresponsabilidad. Bueno, ¿cuándo estamos ante una irresponsabilidad médica? Mira, primero que nada, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé cuándo va a salir este programa, pero yo te quisiera decir que la luz se la dan las leyes a las personas y a todas aquellas personas que reciben algún servicio médico. Pues bueno, no hay más que consultar con las leyes y ahí está esa luz que es la que están buscando, ¿no? Sabemos que hay malos profesionistas, sabemos que hay muy malos médicos, como los puede haber en cualquier materia de cualquier ámbito profesional. Y mira, una responsabilidad médica, regresando con los médicos, se podría dar cuando existe dolo o culpa y se ocasiona un daño a una persona, ¿sí? Y que en la prestación de algún servicio médico a alguna persona que recibe dicho servicio. En ese caso es cuando estamos ante una responsabilidad médica. Toda persona que causa un daño, ya sea con culpa, con dolo, o como tú lo dijiste, por negligencia, por descuido, impericia, tiene la obligación de responder ante las leyes y de reparar ese daño legalmente. Es evidente que no vamos a ir a hacerle un juicio al doctor que le mandó a hacer un análisis de próstata a mi nuera, pero no me digas que no es increíble. No, por supuesto que no. Mira, yo creo que no únicamente los profesionistas, también como los abogados, los médicos están expuestos a cometer errores, a equivocarse, a cometer negligencias, ¿verdad? Pero, sin embargo, creo que cuando ya rebasa, cuando el daño ya causa una lesión,
provoca la muerte de una persona, pues yo creo que sí tendríamos que recurrir a las leyes. ¿Y cuáles son esas leyes? Para poder reparar ese daño, cuando menos, ¿no? ¿Cuáles son esas leyes que sancionan? Mira, hay muchas leyes que actualmente sancionan el ejercicio de las profesiones. En el caso de los médicos, bueno, la sanción puede ser penalmente, ¿sí? ¿Y qué es esta sanción penalmente? Puede ser inhabilitación e inclusive la prisión y la cancelación de su cédula para poder ejercer la profesión. Civilmente tendría la obligación de reparar los daños y perjuicios que le haya ocasionado ya sea a la persona que le haya causado el daño o a los familiares, patrimonialmente o moralmente también. ¿Qué es patrimonialmente? Bueno, patrimonialmente, mira, por ejemplo, hay un articulito muy importante, más bien me refiero a un apartado en el Código Civil que establece que más bien establece las obligaciones que se derivan de hechos ilícitos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se establece en el 1347, si no mal recuerdo, que todo hombre que ocasione un daño con dolo o culpa a otra persona tiene la obligación de repararlo. ¿Cómo se repara esto? Mira, puede ser que la negligencia médica se haya cometido en una persona que muere, ¿sí? Entonces dices, bueno, pues aquí ¿cómo va a reparar al muertito, verdad? Pero quedan los familiares, pueden haber quedado hijos, pueden haber quedado padres que dependían económicamente de esta persona, e inclusive civilmente no se requiere a veces que tengan que ser familiares, pueden ser las personas con las que convivía familiarmente que pueden reclamar esta reparación del daño, y se repara a criterio. Mira, por ejemplo, en promedio de vida, si la persona tenía 20 años y el promedio de vida en México es de 72 años, bueno, tendría que resarcir ese daño y perjuicio con una pensión mensual equivalente a lo que ganaba esa persona durante el último año, ¿me entiendes? Wow. ¿Qué quiere decir esto? Le tiene que pagar vitaliciamente a las personas, a los beneficiarios, una pensión mensual durante el tiempo probable de vida que hubiera tenido la persona. Y esto vamos a decir que ha sucedido o puede suceder y sí funcionaría, porque aquí la verdad las leyes, perdóname abogado, pero las leyes se las pasan por el arco del triunfo. No, totalmente. Cuando hay muchas maneras de iniciar solicitar la reparación de un daño provocado por un médico, ¿no? Generalmente a veces cuando hay amistad con el médico, cuando hay comunicación el médico con el paciente, bueno, muchos de los pacientes optan por ir a una organización o una institución que se llama CONAMED, que es un arbitraje, donde plantean una queja, se manda a traer al médico y el médico tendrá que responder si se somete a ese arbitraje o no. Y en ese tipo de instituciones lo que se trata únicamente es de reclamar prestaciones civiles, nada más. Es decir, no estoy pidiéndole que al médico lo sancionen ni penalmente, ni de alguna otra manera. Entonces, esa podría ser una alternativa, pero las que comúnmente eligen los pacientes o los familiares de los pacientes es ir con un abogado y plantear una denuncia penal, ¿me entiendes? Que podría ser ya sea por homicidio imprudencial, por lesiones, e inclusive por los famosos abortos, que en el estado de Morelos se encuentra prohibido el aborto y se encuentra tipificado como delito, o también cuando... pero eso no es una negligencia médica, el aborto. Sí puede haber, en el ejercicio de la práctica del aborto puede haber una negligencia. Se puede morir la paciente, nada menos, ¿no? Sí. Entonces, sí se puede cometer. Ahora, te digo, tú me decías, ¿cómo se puede hacer? Una es penalmente, otra es civilmente, pidiendo la reparación del daño en una vía sumaria, aportando tus pruebitas, y bueno, te digo, contratar a un médico para que se le castigue y para que podamos llegar a esa indemnización de daños. ¿Y qué es la atrogenia? Y atrogenia. Fíjate que atrogenia yo creo que más bien se está refiriendo a un término que utilizan los médicos, es decir, hay atrogenia, la atrogenia podría ser también una de las maneras de cometer un daño al paciente. La atrogenia es la manera cuando un médico no tiene la intención de causar un daño, pero tampoco puede evitar que se cause. Es decir, prescribe un medicamento que puede tener efectos secundarios, ¿no? Puede ser el medicamento correcto, pero es decir,
te estoy tratando de curar de un cáncer, pero te produzco una gastritis, no sé, una úlcera. Bueno, pues generalmente eso pasa, porque cuanto más medicinas, tomas medicinas para una cosa y te destruye otra, eso ya lo sabemos, ¿no? Sí, pero bueno, esa es a los términos que se refiere la iatrogenia, ¿no? También se puede causar un daño, pero ahí no hay la intención del médico de causar ese daño, sino por los efectos que tiene el medicamento se puede causar un daño. Bueno, pues no vamos a causar ningún daño ahorita porque nos tenemos que ir a oír a Andrea Valeria y a Laura la Poeta, y ahorita venimos rapidísimamente, no se vayan. Museo Chincolo, Centro Cultural. Acompáñanos en Paseo de la Reforma número 131, Colonia Lomas de Cuernavaca, Temisco, Morelos. Museo Chincolo, de miércoles a domingo, de 11 a 17 horas. Buenas noches. Hoy, con la luna en Sagitario, todo mundo dice lo que quiere o lo que cree que quiere decir, porque muchos de nosotros no escuchamos a los demás, más que lo que creemos que queremos oír, y por lo mismo hoy habrán algunos malos humores y respuestas hirientes, pero eso a veces es divertido. Aries, por ejemplo, podría decirte que en el fondo es infeliz y que es tu culpa. Tauro, que no te dice porque está encabronada, perdón, porque tiene que ver con su propia vida y tú no la entiendes, aunque sea su madre. Géminis es capaz de pedir que lo o la dejes ir donde quiera, cuando sabes que donde quiere ir acecha el peligro. Y Cáncer posiblemente se encierre en su ensimismamiento sin dejarte entrar. Eso es bien difícil porque lo hacen muy seguido los Cáncer. Leo hará lo que quiera, aunque tú sabes que está haciendo mal y que es demasiado egoísta para su propio bien. Y Virgo simplemente te ignora, no te contesta tus mails ni tus facebookeadas y mucho menos el Twitter. ¿Qué les parece eso tan horrible que hizo el presidente de mandar Twitter a los muertos a los muertos de allá de Monterrey? A mí me parece una falta de respeto terrible. Libra, puede que te vuele el novio, que te robe a la novia y luego se disculpa y lo o la perdonas porque te das cuenta que ni estabas enamorado o enamorada. Eso hace a veces la luna en Sagitario. Y Escorpión podría hacerte enojar demasiado, aunque lo o la quieras con todo el alma. Sagitario, con la luna en tu propio signo, haz lo que quieras y piensa lo que vas a decir mucho después. Y Capricornio, si te piden dinero prestado, como siempre, no lo prestes, pero promete que a la próxima vez lo harás. Así te sentirás honrado y orgullosa o orgullosa de lo que eres. Acuario, eres el o la más escogida de la noche y haz algo que te permita lucir, sentirte bien y tener seguridad en tu persona, aunque otros te envidien, palabra que odio, por eso no lo puedo decir nunca bien. Y Piscis, no es tu mejor momento, así que métete a la cama, toma un buen trago que no te amargue y ve una buena película o un programa que realmente te alegre el alma o que te guste, aunque sea. Solamente no lo hagas solo o sola. A veces sufrir un poco hace bien y despertamos al día siguiente sintiendo que ya pagamos algunas penas. Aunque recuerden siempre que el mejor de todos los signos es el de uno y que uno siempre puede dar un poco más, si quiere, claro. Hola amigos, he pensado que existen infinidad de cambios que se muestran con el paso de los años. Los cambios físicos, cuando somos adultos, los podemos constatar muy claramente solo con vernos al espejo. Sin embargo, de niños ni siquiera los vimos porque jugar era lo que nos ocupaba con toda seriedad y los conceptos del tiempo generalmente se limitaban
a las fiestas de cumpleaños, Navidad, Pascua, graduaciones, casamientos, etc. En esos años éramos capaces de conservar todo bajo un punto de vista de genuina indiferencia. Esto es, a no ser que nos concerniera directamente. Veíamos pasar la vida y la disfrutábamos con la bella inocencia de la niñez. Hablo del círculo social afortunado en que algunos, como yo, tuvimos la fortuna de nacer. Las circunstancias de los que tienen la desventura de nacer en la pobreza son tan terribles que quedan totalmente fuera de este concepto. Repentinamente, en algún momento, que suele ser diferente para cada quien, nos damos cuenta de los cambios que suceden al pasar de los años, ya lejos de nuestra niñez y de los inconscientes años púberes. Es cuando nos empezamos a formar como individuos, que comenzamos a ser conscientes de los muchos cambios dentro de nosotros mismos, así como los que nos rodean. No es posible decir la fecha exacta cuando este despertar sucede, porque hay individuos cuyo despertar es muy temprano y los que aún siendo adultos no lo logran. El tema de la poesía de hoy es soberbia. Claramente define que aún viviendo con plena conciencia, siempre debemos ser conscientes de que habrá algo más por aprender, por dar, que admirar, querer, en fin, que seguramente es mejor vivir plenamente, pero con la humildad de que mientras estemos vivos, los cambios vendrán y con ellos nuevas enseñanzas. Soberbia. A través de las vidas que mi vida me regala, cuando creo conocer todo, surge de la nada una idea inconcebible, un pasaje inusitado, un trastorno mal hallado, un deseo reprimido que a pesar de mis pesares brota. Son asaltos sorpresivos que me obligan a reencontrar mi centro. Después, con ironía, acepto que experiencia dista mucho de sapiencia. Frustrada, reconozco mi soberbia. Es muy bueno pensar, adentrarse, reconocerse, hacer un examen de nuestra conciencia y darnos cuenta en dónde estamos fallando y qué podemos más bien mejorar. Les deseo muy buenas noches y muy bonitos sueños. Hasta pronto. Bye. A ver, René, hablamos, me dijiste hace un momento, me nombraste a la CONAMED. ¿Qué es la CONAMED? Mira, la CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Generalmente, bueno, esta institución, la verdad, de alguna manera controla todas las quejas que los pacientes, ya sean que sean usuarios de un servicio médico privado o de institución oficial, que van y plantean ante ella. ¿Y qué es lo que hace la CONAMED? La CONAMED hace una especie como de emplazamiento, le notifica al médico, sabes que tienes una queja por estos hechos y hay estas pruebas en tu contra, te invito a que pases aquí, a que vengas y que me rindas tú un informe de la otra parte de la moneda, pues. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Pues puede comparecer, puede ir a la CONAMED, se va a encontrar obviamente con el paciente, la CONAMED los trata de avenir para que lleguen a un arreglo. La CONAMED siempre va a tratar únicamente de cuando haya reclamación de prestaciones civiles, es decir, me causas tantos daños, gasté tanto dinero y quiero que me lo devuelvan, ¿no?
pero de ninguna manera se va a prestar para otro tipo de situaciones, porque luego a veces quieren ir a reclamar cuestiones laborales, que perdieron sus días, o otras cosas. Ellos ni tampoco para castigar al médico, o sea, no, van para cuando hay reclamos civiles, entonces la CONAME tiene conocimiento de ello. Cuando el médico acude, si se quiere someter, bueno, se establece en un convenio de qué manera se va a llevar a cabo ese arreglo conciliatorio y cómo se va a desarrollar, para ver si hay responsabilidad del médico o no la hay. Bueno, si el médico dice, no deseo someterme a esto, a tu jurisdicción, a que tú conozcas de mi asunto, les deja a ambos, tanto al paciente como al médico, sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda, punto. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez eso? Vaya, sí, me refiero, ¿has tenido? Sí, bueno, como abogado por supuesto que he tenido conocimiento de algunos casos, no los voy a traer aquí a ventilación, porque así como hay gente que detesta a los médicos y que les tiene pánico, pues también debemos reconocer que hay muy buenos médicos por supuesto, en el Estado. Yo dije al principio que este era un programa específicamente para los malos médicos, y sí los hay, pero también hay excelentes médicos. Claro, por supuesto. Como excelentes abogados. Muchas gracias. Pero, espérame. ¿Qué vamos a recomendar a los malos médicos para que no tengan demandas? Híjole, desgraciadamente el programa es tan corto y se podría hablar tanto de las negligencias médicas, ¿verdad? Yo nada más quisiera reiterar que se causa daño cuando el médico tiene dolo y cuando tiene culpa, es decir, cuando a sabiendas de que está haciendo algo malo, él lo hace, ¿sí? Y también hay negligencia cuando hay descuido, cuando hay ignorancia, hay impericia, inclusive de los conocimientos médicos que aplica. Inclusive hay médicos que quieren realizar ciertas actividades que le corresponden a un especialista. Entonces, por supuesto que no debe de ser así, ¿no? ¿Y qué le podemos recomendar a los pacientes o qué le podemos recomendar a los médicos? Bueno, a los médicos principalmente hay que recomendarles que no abandonen a su paciente, en primer lugar, que tengan los conocimientos aptos para desempeñar su actividad. Y si quieren evitar demandas también, pues lleven muy bien el control de su expediente clínico, que es muy importante que lo lleven. Acuérdense de las famosas responsivas, los médicos cuando te van a operar o cuando te van a meter alguna cosa, te toman la responsiva correspondiente, que no se les olvide. Y yo creo que otra de las cosas que hoy en día está muy de moda es que pero esa responsiva, ni modo de que tú hagas responsable a la persona que firma, pero mira, tienes un error. No, pero los médicos, por ejemplo, saben en qué condiciones reciben a un paciente también, ¿no? Porque así como hay también malos médicos, también hay pacientes muy conflictivos, que de repente se quieren pasar de listo y le quieren cargar el muertito a otro, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es que los médicos lleven ordenadamente sus expedientes clínicos para que no haya malos entendidos de cómo te recibo, en qué condiciones vienes y qué es lo que me estás aportando y qué es lo que yo estoy ordenando. Porque conociéndose la historia clínica de un paciente, bueno, puedes tener las oportunidades para acreditar que tú no tienes dolo, que no tienes culpa. Tampoco vas a hacer milagros con el paciente. Y eso es precisamente otra de las recomendaciones. Los médicos no deben de prometerle al paciente sanaciones milagrosas. ¿Me entiendes? Yo creo que hay que poner, los médicos deben estar conscientes hasta dónde se puede llegar y qué es lo que pueden ofrecer, ¿no? Porque muchas veces también engañan a la persona y dicen, ay, mira, yo te voy a dejar como nuevo con tal de sacarte el dinero, ¿no? O a veces ni requieres una cirugía y operas. Entonces, también eso yo creo que hay que recomendarle, que no prometan al paciente medicamentos. Y como yo te decía, actualmente hay compañías aseguradoras médicas que otorgan seguros para responsabilidad civil, pues en el caso de los médicos que tengan muchos pacientes. Bueno, ¿no? Y al paciente hay que recomendarle que no se vaya con la finta de un solo dictamen médico, sino que vaya a ver a varios médicos. Por supuesto, también, y creo que cuando tú vas a consulta con un médico siempre te extienden la receta correspondiente, aquí la vas guardando, sacarle una copia haciendo tu propio expediente clínico, pues para que puedas más o menos deducir de dónde viene también tu historia clínica, ¿no? Porque muchas veces no somos responsables de todos sus documentos y como tú dices, pues yo creo que ya esto lo puede recomendar cualquier persona, no quedarnos con un criterio o una opinión de un solo médico, ¿no? Cuando es algo grave o delicado. Así es. Pues yo te agradezco muchísimo, René, que hayas estado aquí nuevamente con nosotros y espero que la luz se haya hecho un poquito más en sus mentes. Esperamos que sí. ¿Verdad? Y bueno, pues ya nos vamos. ¿Tú tienes algo que decir? No, yo también, yo me despido diciéndole a la gente que recuerden que con la ley en la mano, si usted tiene el derecho, exíjalo. Yo soy María José Lazo y estos fueron mis tacos y caviar. Nos vemos el domingo próximo.